Buenos días, hermanas. Hoy es martes, día 22 de marzo de 2022. Y como siempre, vamos a empezar con el versículo de memoria. Y está en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y hoy estamos en 1 de Samuel, capítulo 13. Nada en particular sucedió durante el primer año del reinado de Saúl, pero en su segundo año tuvieron lugar los hechos registrados en ese capítulo. Saúl lo hizo bien al principio de su reinado, pero vamos a ver que Saúl no era el gran rey que Israel pensaba que era. La máscara comienza a salir. Vamos a empezar con versículos 1 y 2, donde dice: Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Este fue el primer ejército regular o normal de Israel. Anteriormente, Israel solo había tenido una milicia que se formaba en tiempos de amenaza nacional. Ahora, por primera vez, Israel tenía un ejército profesional. Dice que 1,000 estaban con Jonatán. Esta es la primera mención del hijo de Saúl, Jonatán. Él llegaría a ser una parte importante y maravillosa de 1 de Samuel. En versículos 3 y 4 vemos que Jonatán inicia conflicto con los filisteos. Y vamos a leer 3 y 4. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó al pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos. Jonatán era un líder militar excepcional. En repetidas ocasiones demostró habilidad para dirigir ataques exitosos. Sin embargo, este ataque solamente despertó a los filisteos. Israel había disfrutado la tranquilidad de un pueblo sometido. Todo estará bien siempre y cuando tomes tu lugar de subyugación. Con este ataque, Jonatán declaró: Ya no nos someteremos a los filisteos dócilmente. Mientras los israelitas se quedaron en su posición débil y de derrota, los filisteos los consideraban buenos tipos. Tan pronto como los israelitas mostraron coraje y valor contra los enemigos de Jehová, los filisteos consideraron a los israelitas algo abominable. Y también dice: Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Pero hermanas, Saúl no lo hizo, pero Jonatán sí.
Saúl claramente tomó crédito por el atrevido ataque de Jonatán contra la guarnición de los filisteos. Eso era una mala señal en el corazón y en el carácter de Saúl. Su propio sentido de inseguridad no permitiría que ninguno de sus asociados, incluso su propio hijo, recibiera crédito. Él necesitaba embriagarse en alabanzas como un hombre sediento bebiendo agua. Y 5 hasta 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Los filisteos, enfurecidos con los israelitas, reunieron un enorme ejército para aplastar a Israel. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se escondieron. Jonatán fue lo suficientemente valeroso como para lanzar el ataque inicial contra los filisteos, pero los hombres de Israel no fueron lo suficientemente valerosos como para mantenerse fuertes contra su enemigo. Con gran temor, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron donde quiera que pudieron. En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O huyeron hacia el otro lado del río Jordán. Este era un punto bajo para Israel. Y dice que pero Saúl permanecía aún en Gilgal. La posición de Saúl como rey fue confirmada en Gilgal y muchos meses después él todavía estaba allí. Y dice, el pueblo iba tras él temblando. Aún respetaban a Saúl como su rey, pero también tenían miedo por lo que estaba pasando. Y vamos a 8 y 9. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía al Gilgal y el pueblo se le despertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y se demoró 7 días conforme al tiempo señalado por Samuel. Y en 1 de Samuel 10:8 vemos esto, donde dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe a lo que has de hacer. Se suponía que Saúl esperaría 7 días a Samuel. Se demoró hasta el 7º día, pero no hasta el final del mismo o hacia el final del mismo como debería haber hecho. Pero Samuel no vino a Gilgal tan pronto como Saúl esperaba.
Esto se sumó a la ansiedad de Saúl. Primero, la espera de Samuel fue estresante porque sintió que el tiempo era su enemigo. En segundo lugar, la gente se dispersó de él, sintiendo que la batalla no se pelearía y que el plan no estaba funcionando. Y dice que ofreció el holocausto. Esto fue claramente pecaminoso. Primero, Saúl claramente desobedeció a Samuel. Segundo, Saúl era un rey, no un sacerdote, y solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Saúl no tenía por qué haber hecho lo que solo un sacerdote podía hacer. Saúl pensó que como era rey, podía hacer lo que quisiera. Entonces, por miedo, por pánico, por no saber qué más hacer, Saúl hizo algo claramente pecaminoso. Si Saúl estuvo antes entre los profetas, ¿estaría ahora entre los sacerdotes? ¿Puede haber devoción en la desobediencia? Oh, hombre vano, ¿qué puede aprovechar el sacrificar para Dios en contra de Dios? Vamos a 10 a 12. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saúl decidió ofrecer el sacrificio antes de que Samuel llegara. Si hubiera confiado en Dios y esperado un poco más, ¿cuán diferentes pudieron haber sido las cosas? Los últimos momentos de espera son usualmente los más difíciles y nos tientan poderosamente a tomar el asunto en nuestras manos. ¿Cuántas veces nos adelantamos a Dios porque sentimos que está tardando demasiado? Hermanas, Dios siempre llega a tiempo y su tiempo es perfecto. Y dice que Saúl salió a saludar a Samuel y comenzó a ofrecer excusas de por qué hizo el sacrificio. Número 1, el enemigo viene. Número 2, mi gente se estaba yendo. Y número 3, nunca apareciste, así que me vi obligado a hacerlo. 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice Samuel, locamente has hecho. Esta frase es más fuerte de lo que podríamos pensar. Samuel no se refería a que Saúl era tonto o poco inteligente.
La Biblia habla del loco como alguien que carece de moralidad y espiritualidad. Y dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. A pesar de todas las excusas, todos los motivos de culpar a alguien más, el resultado final es el resultado final. Samuel le dejó claro, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Dios le ordenó a hacer algo y Él hizo lo contrario. Y Samuel le dice a Saúl, podrías haber tenido una dinastía. No solo tú, sino Dios habría establecido tu familia para siempre. Si ese hubiera sido el caso, su hijo Jonatán habría sido un rey excelente. Jonatán era un hombre piadoso, pero debido a la desobediencia de su padre Saúl, está siendo desalojado. Cada vez que desobedecemos un mandato claro de Dios, también estamos actuando locamente. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y sabemos que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios honra a Jehová. Corona a Dios como rey, tiene un corazón noble y arrepentido y ama a otras personas, y David era una persona así. Dios estaba buscando este tipo de hombre y Dios lo encontró en un lugar inesperado. De hecho, en este momento ni siquiera era un hombre. Dios aún está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. Ahora vamos 15 hasta 18. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Samuel probablemente se fue sabiendo que las palabras de juicio eran una invitación al arrepentimiento, y probablemente sabiendo que Saúl no se arrepentiría. Con él como 600 hombres. Al inicio, Saúl tenía alrededor de 3,000 hombres en su ejército regular. Ahora se había reducido a 600. Muchos hombres se fueron mientras Saúl esperaba a Samuel. La pérdida de muchos hombres fue probablemente la razón por la que Saúl ofreció el sacrificio sin Samuel y mostró un corazón de desconfianza y desobediencia a Dios. Según 1 Samuel 13:5, los filisteos ya tenían un ejército enorme que fácilmente sobrepasaba a los 3,000 hombres que tenía Saúl. Saúl vio su ya superada fuerza reducirse a una quinta parte de su tamaño anterior. Dios permitió esto para probar la fe de Saúl, para ver si éste creía que Dios era lo suficientemente grande como para librarlos de
tantos como o con tan pocos. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos. Con tantas tropas, los filisteos podían merodear a voluntad. Era un ejército intrépido y temerario en contra de Saúl e Israel. Y ahora terminamos con 19 hasta 23. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Los filisteos tenían tecnología militar superior y querían que las cosas siguieran igual. Puesto que eran el pueblo marinero, los filisteos comerciaban con las culturas sofisticadas tecnológicamente del oeste, especialmente los griegos. Ellos importaban armas y quién sabe qué tanto más de tierras lejanas. Todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado. Al cuidar cuidadosamente su tecnología militar, los filisteos mantuvieron a los israelitas bajo dominio. Esto tuvo que ser humillante para los israelitas. Podemos imaginar que los herreros filisteos, aunque les cobraban un pim para afilar sus instrumentos, nunca le ponían buen filo a nada. Primero, porque estas herramientas de trabajo eran todas las armas que los israelitas tenían. Así que, ¿por qué afilarlas demasiado? Segundo, si las afilas demasiado, tomaría más tiempo para que regresaran con otro pin para afilar su hacha. ¿Están pensando? Los enemigos de Israel no querían que tuvieran espadas. Hermanas, nuestro enemigo, Satanás, quiere alejarnos de nuestra espada, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Había tan pocas armas de hierro disponibles que solo la familia real podía estar adecuadamente equipada. El resto de Israel peleaba con lo que pudieran. Era suficientemente malo que fueran grandemente sobrepasados en número. Ahora vemos que Dios le permitió a los filisteos tener una ventaja tecnológica enorme sobre los israelitas. La única manera en que los israelitas podrían ganar era confiando en Dios para todo.
Y realmente, ¿no es esa siempre la mejor manera? De todos modos, confiando en Dios. Hasta mañana.